Uno. Arrancamos. Hola, buenas noches a todos. Espero hayan disfrutado del fin de semana y estén teniendo un hermoso domingo. Estamos acá nuevamente en el lado B de la vida, el lado B de las historias que nos contamos cuando estamos solitos en casa. Y el tema de hoy es un tema muy controversial, pero bueno, antes de pasar a la acción voy a presentar acá a mi compañero y amigo que hace un par de semanitas nos venía acompañando y hoy nuevamente lo convocamos. Acá tenemos al coaching, conferencista y profesor de psicología, mi amigo Ariel Altamirano. Ari, ¿cómo estás? Buenas noches. Ezequiel, buenas noches, ¿cómo estás? Y bueno, buenas noches a toda la audiencia y audiovisuales También, sí, también porque este programa también lo también. transmitimos por YouTube en la semanita, así que también le mandamos un saludo a todos los que nos siguen en las redes. Antes de comenzar, Ari, vamos a recordar a nuestros oyentes y seguidores nuestras redes sociales para que puedan seguir viendo nuestros contenidos. Comentame tu red social, ¿cómo es? Bueno, en Instagram figuro como Ari-Butler.boot. Un poco lo compliqué la última vez, pero bueno, ya voy a ver si lo Bueno, acomodo para vamos a que sea hacer un una poquito más votación fácil. para que modifiques el nombre de las redes sociales. Ahí está, eso. Vamos a hacer una votación. Así que, Eh, chicos, si quieren en la semana nos escriben y mandan una carita para votar porque Ari ponga otro nombre a su red social. Es un poco más fácil. Igualmente, un Ari, poco si más te buscan fácil. por Ariel Altamirano, te Ari encuentran Butler. igual. Ari Butler, claro, va a quedar. Y si no, como Ari Altamirano en Van a Facebook. encontrar igual. Y, Exacto. eh, y bueno, después el canal de YouTube también lo vamos a estar poniendo debajo. Perfecto, perfecto. Bueno, en mi caso, las redes sociales me pueden encontrar como Ezequiel Campo, ok, todo seguidito. Y si no, bueno, también me buscan en la página de Radio Cracovia, que también bueno, me van a encontrar allí. Pero bueno, vamos a iniciar, Ari. ¿Cómo estás para arrancar? ¿Cómo estuvo tu domingo? Bien, bien, la verdad que bien. Bueno, por ahí en familia, eh, tratando de distendernos un poco de la semana y nada, tratar de pasarlo. ¿Hubo Morphy? Sí, 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 vamos a decir, la verdad. Eso es eh, ya parte del más un día domingo, más una comida más elaborada por ahí que en la semana, bueno, pero bien, bien, bien. ¿Hubo Tintito? ¿Qué pregunta? Y algo hubo, sí, 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 Algo algún hubo. brinde por ahí de vez en cuando se hace, se hace. Para los que no saben, Ariel es mendocino de nacimiento, por lo ende en la sangre ya lleva un poquito de ese tinto que lo llama todos los fines de semana. Y yo no soy mendocino y sin embargo lo sigo, así que somos un Claro, grupito. sí, sí, sí. Nos gusta acá, No, si somos fuera por la cazadores de tinto. medida, si fuese por la medida, creo que sos más mendocino vos que yo, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Tendría que hacerme un estudio del árbol genealógico para ver si tengo algún tatarabuelo mendocino o que sea Tenés, que haya tenés pasado descendencia, caminando por la claro. frontera, o que sea que pasó caminando en algún momento, Sí, porque sí, es increíble. Sí, sí. sí, 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 Igualmente me sí. parece que hay unos tíos por parte de mis viejos allá lejanos que eran mendocinos, así que puedo justificarme un poquito. Debo tener dos Bueno, cromosomas en los mendocinos, bueno, de ahí que por ahí viene. obvio, obvio. Uno respeta a su antepasado, tiene que tener un legado familiar. Ni hablar. Obviamente, obviamente, sí, sí. Ari, bueno, ya que estamos con el legado familiar y bueno, estas herencias que traemos con nosotros, la temática de hoy es ser la oveja negra de la familia. Un tema muy particular. Probablemente yo apostaría plata a que el 70% de los oyentes y nuestros seguidores en algún momento de su vida se sintieron oveja negra de la familia. Nadie que se sienta en este horario, un domingo, por la noche, solo a escuchar a dos flacos hablando de psicología y filosofando, no se sintieron alguna vez oveja negra de la familia. Apuesto plata, ya. Así que si alguno no se sintió alguna vez oveja negra de la familia, me pueden mandar a las redes sociales y vamos a hacer el trato ahí. Pero realmente me la Ah, juego que realmente se sintieron de esa forma. Yo, ni hablar que sí. ¿Vos, Ari, qué onda? sí, 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 tal cual. No, no, y si alguno de los oyentes no lo experimentó, que pruebe. Está muy bueno. Más o menos, más o menos. Tiene momentos lindos, Sí, momentos sí, sí. medio críticos. No, no, obviamente tiene sus pros y sus contras, eh, pero termina siendo lindo, termina siendo bueno. El final del cuento es bonito. Exactamente.
Pero bueno, en tu caso no sé, Ari, pero yo en mi caso soy literalmente la oveja negra. En mi familia son todos rubios, todos por lo menos tez blanca, y yo literalmente soy la oveja negra. Sí, sí. También, no sé qué pasó ahí en el medio, habrá que ver, hago un estudio genealógico a ver qué pasó. El gen recesivo de mi Ah, papá, parece. Pero bueno, mis hermanos, vos los conocés, de parte de mi vieja son todos rubios, tez blanca, y yo ahí en el medio en la foto familiar, marcando la diferencia. Así que realmente podría presentarle una sí, foto como para que vean el ejemplo de la oveja negra. Pero bueno, claro. Sí, Ari, sí. Fue literal tu caso. sí, sí, también fue. El universo me lo mandó simbólico, literalmente. Así. Sí. Vamos a darle una pequeña introducción. Ari, vos vas a concordar conmigo que en cualquier sistema familiar existen, esto lo hemos mencionado otras veces, cualquier tipo de cultura o inconsciente a nivel colectivo, que cada uno de sus individuos lo comparte, ¿sí? Es decir, cada integrante de esa familia comparte una cierta cultura o un cierto pensamiento colectivo, forma de ver la vida, forma de plantearse los objetivos y eh, no me sale la palabra, pero factores de la vida en común que tienen todos. Todos compartimos con nuestros padres gustos, ciertos hábitos, comportamientos, etcétera. Y sin embargo, también se destaca que en todas las familias podemos encontrar siempre a ese miembro distinto que rompe ese patrón de comportamiento y que por momentos o no respeta o en muchos casos también se revela contra estos mandatos de tipo familiar, donde modifica totalmente los comportamientos y todo aquello de lo que es aceptable o normativo dentro de la familia. Esto viéndolo desde una mirada sistémica que justamente hablábamos previo a comenzar el programa. Y estos sujetos, los que rompen el patrón, son los regularmente conocidos, culturalmente conocidos como los ovejas negras, ¿no? Y bueno, esto de esta oveja negra es una comparativa de todo el rebaño de las ovejas, donde son todas blanquitas, siempre surge por allá en el medio de la manada una ovejita de color oscuro, no como yo, color oscuro, que destaca e incluso Sí, sí. con esta analogía se le ha dado una cierta impronta negativa al ser oveja negra, porque el hecho, bueno, en el caso mismo de la oveja, la lana de la oveja está negra, ni siquiera sirve para teñirla, por ende ya es como desvalorizada. En tanto, este concepto de ser distinto, culturalmente no se lo toma como algo positivo, sino que se lo toma como algo peyorativo, algo negativo. Y bueno, Algo negativo, claro. pero bueno, hoy venimos a hacer una apología a favor de las ovejas negras. Venimos a reivindicar la situación y la postura de la oveja negra. Ni hablar de mi parte, toda mi vida me consideré una oveja negra, metafóricamente, por la duda si alguno quiere pensarlo, literalmente, metafóricamente. Después de grande confirmé que Sí, era sí, literal, sí, sí. pero metafóricamente siempre me sentí como no quiero decir distinto para que se sientan que me estoy autovalorando o supervalorando, pero me sentí diferente al contexto familiar donde me crié. Si bien eh, tengo muchas cosas en común con mi familia y compartí un montón de cosas buenas, siempre hubo ciertos detalles en la convivencia, en el contexto diario, donde se marcaba cierta distancia entre lo que ellos veían del mundo y lo que esperaban del mundo y lo que yo, o mi corta visión, porque esto me ocurre desde que soy pequeño, podía proyectar. Por ende, siempre ese sentimiento de, bueno, yo y ellos, o ellos y yo, y una pequeña distancia que crea un cierto espacio de vacío o soledad desde mi perspectiva, ¿no? Decir, bueno, como que siempre digo, estoy con ustedes, pero no estoy con ustedes, o tengo que hacer X cosa para que me aceptes dentro de tu seno familiar. Cuando era pequeño era algo obviamente automático, yo no era consciente de lo que ocurría, pero percibía eso y después de grande, ni hablar que eso se va acentuando en la medida que uno se va siendo consciente de su propia existencia y de su propia identidad. Pero bueno, siempre me ocurrió. Y si bien ahora en grande, hoy puedo mirarlo de otra forma, pero también tuvo sus consecuencias negativas, llegado a momentos críticos de la vida, que más adelante hablaremos. Pero bueno, Ari, contame un poquito vos de tu perspectiva. ¿Qué es esta oveja negra de la familia? ¿Qué implica? ¿Cómo surge? Bueno, te puedo hablar desde mi experiencia, como así también por ahí lo que, desde un marco de referencia, digamos, psicológico, y también por ahí quiero tocar o darle lugar a, desde la espiritualidad, cómo se lo ve. Eh,
bueno, también, sí, por ahí yo no, en mi infancia, esto va a delatar un poquito mi edad, pero por ahí no era, hoy en día está más etiquetado y se le ha dado un significado, ¿sí? A ser oveja de lanera. Pero en aquel tiempo, en mi entonces, quizás estaba, pero no estaba tan divulgado, bueno, debido a que no había tantas redes sociales, ¿sí? Las comunicaciones, no había tanta tecnología en la comunicación. Pero claro, yo me di cuenta de grande después que digo, yo era una oveja negra de la familia. Bueno, personalmente mis experiencias, bueno, era esto, ver, digamos, como que yo estaba viendo otro mundo y parecía un cuento para mí en ese entonces como un cuento de película, que yo era como que, digamos, mi forma de ver las cosas, ¿sí? Eran como muy, quiero utilizar alguna palabra adecuada a esa circunstancia, digamos, como que era como que era para mí todo fácil la vida, como que no había que complicársela, como que lo que parecía problema para mí no era problema. Claro, en el otro, sí, esto refleja como una rebeldía, ¿sí? Hacia a lo que está normalizado, ¿sí? Bueno, también varían las distintas etapas de la vida, ¿sí? O en la edad que uno va transitando, si esto va cambiando. No sé, por ejemplo, yo en mi primaria yo era totalmente, no quería saber nada con la escuela. Sí me gustaba el entorno, reunirme con chicos, compañeros, ¿no? Sí, pero a la hora de estudiar no quería saber nada. Me costó muchísimo en los primeros años y bueno, recuerdo que iba mi madre a terminarme las tareas, porque yo siempre todo incompleto, toda la mitad, y de ahí, bueno, obviamente en esa edad yo no para mí que era como tomaba la vida, ¿sí? Como decís vos, cuando uno empieza a tomar conciencia en la adolescencia y empieza a darse cuenta de cómo todo esto que iba pasando uno. Y así en la secundaria también me costó muchísimo reconocerme que ya era un adolescente, quería seguir siendo un niño, ¿sí? No quería tomar compromisos, porque sí, como que no le daba importancia, ¿sí? Era como que, digo, como que me asustaba. Y esto creo que es propio a todos, ¿no? No solo al que es un poco rebelde. Pero sí, yo creo que ahí uno le empieza a dar lugar a esas ideas que están por fuera de lo normal, ¿sí? Y ahí es donde uno empieza a plantear esta rebeldía. Te hace más solitario, te ves como separado de los demás, en cierto modo por ahí te crees un poco especial, ¿sí? Ya sea para bien o para mal. Es como que traes un héroe interno que en algún momento lo tenés que sacar. Pero te asusta también a su vez, porque lo mirás, ya empezás a dar lugar a lo que está normado, ¿sí? a lo que cada cultura da como por sentado, y eso ahí te empieza a asustar. Entonces tu comportamiento tampoco es normal porque vos entrás a lidiar con ese personaje interno que traes, ¿sí? Y que lo tenés que sobrellevar. Y eso creo que va marcando, obviamente que cada uno lo hará de su forma particular, pero empieza a demostrar o a proyectar esta persona como la oveja negra, ¿sí? De la familia, la que no coincide, la que toma vida por otro lado, no da lugar a lo generacional. Si, no sé, por ejemplo, todos eran, voy a citar una de las tantas profesiones, no sé, si venía de que todos eran médicos o profesionales en distintas áreas, uno deja de serlo, es más vagabundo o bueno, en aquel entonces por ahí lo artista, que dejó muy marcado en la época del 60 como que era hippie, artista, claro, era claro. Más exactamente, un poco más, no me sale ahora la palabra, pero bueno, ella tenía estas características, hablando músico, en términos claro. Generales, ¿no? Claro. O youtuber hoy en día, quiero ser youtuber. Sí. Dar conferencias.
Claro. Es eso, es no continuar con los patrones que se venían marcando generacionalmente, ¿sí? Ya sea en lo laboral, en lo familiar, en lo vincular, en lo social, y uno muestra otra cosa. Yo me vestía un poco más raro, bueno, le daba lugar a las modas, y claro, era lo que no venía. Inclusive, bueno, dejé de participar de las reuniones familiares a los 13, 14 años, ya me creía un adulto en ese sentido, y bueno, pero bueno, eran características propias, creo, de eso que traemos dentro, ¿sí? Por eso nos comportamos así. Pero como decía, después uno se empieza a ubicar y ahí empieza a, a acomodar, por así decir, esta persona, ¿sí? Esta personalidad que es poco particular a lo normal que se venía dando, ¿sí? En lo familiar. Tal cual, Ari, tal cual. Vos sabés que, bueno, sacaste un montón de aristas para charlar, pero antes de continuar, esto que me planteás, vos sabés que Jung a nivel teórico lo ha hablado de esta polaridad que tiene la oveja negra respecto de su sistema familiar. Él lo identifica con el concepto de la sombra, ¿sí? Con el arquetipo de la sombra, que vendría a ser todo aquello, en este caso él diría que la oveja negra sería la sombra del inconsciente familiar, ¿sí? Que es todo aquello que la familia Claro. rechaza o no reconoce como propia, y en función de que no lo reconoce como propia, también como le repudia en cierto sentido. Tal que nosotros, las ovejas, me subo al rebaño de las ovejas, tendemos a generar conductas o prototipos de vida totalmente contrarios a lo que el mandato familiar venía reproduciendo. Como vos me decís, bueno, viene una familia todo de médicos y de golpe viene el pequeño Ariel o el pequeño Ezequiel y dicen, bueno, yo quiero ser guitarrista, quiero ser cantante, quiero ser famoso, quiero ser youtuber. Y bueno, eso ya es un choque con el mandato familiar. Ni hablar que si son familias muy conservadoras, el choque es literal. Hay discusiones e incluso por ahí suele terminar en nada, en separarse de la familia, alejarse, enajenarse. Y ocurre en todos los contextos. Regularmente, no sé, vamos a poner contextos de pobreza a nivel económica. Y sale uno de todos dentro de ese rebaño que dice, bueno, no, yo quiero tener riqueza, no quiero seguir reproduciendo ese mandato de pobreza. Entonces se polariza totalmente en modo contrario a este mandato familiar y sale locamente a buscar dinero. Incluso es probable que por ahí lo logre alcanzar. Pero siempre en ese contexto se genera una fricción con la familia que decís, bueno, ¿cómo? ¿Te criaste acá con un guiso de fideos Marcelito y ahora te hace que comes sushi en Avenida Palermo? No. Y surgen otros casos, no sé, una familia muy conservadora en términos, no sé, sexualidad, donde no sale de sexo o incluso se reprime. ¿Cuál es el caso más común que ocurre? Que el hijo o la hija le sale promiscuo, ¿no? Tiene actitudes totalmente promiscuas, andan de una pareja en otra y cachengui todos los fines de semana. Y también obviamente ocurre una crisis a nivel familiar. En nuestro caso, o en mi caso, no sé realmente o si puedo definirlo, categorizarlo, cuál fue mi rebelión o mi polaridad respecto a mi familia, pero por ejemplo soy una persona, siempre lo fui, así como me ven ustedes en el programa, desde introspectiva, desde filosófica, desde la psicología. eh, y por otro lado, mi familia, es decir, siempre recordemos que esto no es una mirada negativa del otro, nosotros estamos describiendo meramente lo que vemos, y no, es decir, eran personas, ¿cómo decirlo? Nada, gente de clase media alta, media baja, trabajaban 8 horas, las 40 horas semanales, 8 horas al día, llegan del trabajo, su cenita, la novela o el partido de fútbol, y repito, los planes de fin de semana era comer un asado el domingo, y bueno, y el sábado quizás pasear un poco en el centro, y repito. Eh, y yo en ese contexto donde me crié, por un tiempo pude hacerme parte, me integré, acepté los patrones de conducta, los comportamientos, los hábitos y demás, pero llegó un momento donde fue insostenible. ¿Y cuándo fue ese momento que yo sentí que yo no podía sostenerlo? Cuando aparecieron las crisis, ¿sí? Porque si cuando todo va bien, cuando todo es color de rosa, todos podemos medio dibujar lo que hacemos y por ahí fluir con la corriente. Pero en el momento cuando aparecen las crisis vitales, las famosas crisis vitales, y tenemos que recurrir a los recursos que tenemos dentro para sobrevivir, eh,
en ese contexto me encontré vacío, realmente me encontré que no amaba nada de lo que hacía, que ni siquiera me servía realmente mucho estar compartiendo, pero no por el hecho de decir no quiero estar con vos, sino de no comparto el mismo ritual, solamente por eso, porque lo que yo llevo dentro y lo que vos llevas dentro no es lo mismo. Por tanto, tuve que decidir y bueno, elegir reafianzar mi concepto de oveja negra, así fue el momento de decir, bueno, está, me dedico a hacer lo que soy porque me doy cuenta que es lo que quiero. eh, y bueno, y de ahí el resultado. ¿Qué ocurrió? Como vos decís, bueno, dejé de asistir a las cenas familiares, me empecé a enajenar un poco de los rituales cotidianos de la familia, de los partidos de fútbol de los miércoles con la picadita, quizás a un fin de semana que otro también, del fútbol, de la película del domingo o demás. Porque bueno, yo estaba encaminado en mis proyectos o enfocado en mis proyectos y la familia, el resto del contexto familiar, eh, pareciera que seguía cumpliendo ese patrón de comportamiento, esos rituales. Porque literalmente éramos 6 7 integrantes en la familia y el único que hacía algo distinto todo el tiempo era yo. Después, en la foto familiar, si imaginamos la foto, todos replicaban lo que tenían que cumplir y respetaban su rol conforme el mandato. Y el único ovejita negra que llegaba al final de la foto, o a veces no llegaba, era yo, ¿sí? Sí. Y bueno, nada, ni hablar que tuvo sus consecuencias y su choque con la realidad. Incluso eh, pasé a alejarme bastante de la familia. No quita que no los quieran ni que ellos no me quieran, pero bueno, creo que llega en el punto de la vida donde uno tiene que definir quién es y si el contexto donde vos estás no puede abrazar eso, o vos no podés abrazar el contexto, tomar caminos, no sé si decirlo, diferentes, pero es lo más sano. Porque en algún punto yo tendría que ceder a mi identidad como oveja negra, ¿no? Con todos mis principios, valores, o ellos tendrían que ceder también sus principios, valores, sus hábitos y demás frente a mi identidad. Quizás no es necesario, pero bueno, esa fue la resolución en mi caso personal. En el tuyo, ni hablar que vos fuiste alguien que rompió un patrón, te fuiste directamente de Mendoza, ¿no? Contanos tu historia. Sí, 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 sí. Sí, siempre tenía una sensación de irme, de alejarme de eso en lo cual había nacido, bueno, había sido criado. Eh, no lo toleraba, digamos. Eh, digamos, en un principio recuerdo que era muy chico, no sé, 7, 8 años, y decía yo que me iba a ir, que iba a viajar, que no iba a estar a continuar en ese lugar. Y bueno, primero lo tomarían como algo de un chico, algo que se le ocurría, algo así, pero bueno, no, yo lo llevaba muy adentro. Obviamente me empecé a dar cuenta más grande de que realmente estaba en mí, y bueno, llegó un momento que ya no lo podía tolerar y bueno, tomé la decisión de irme, pero no porque estaba mal con la familia, sino porque era el contexto el que quizás había como una opresión, ¿sí? Yo creo que si me hubiese quedado hubiese terminado con un cuadro depresivo, digamos, porque eh, era justamente eso, salir a buscar otras alternativas, digamos, de vida, se quiere decir. Que en realidad después yo, bueno, con el tiempo descubro que por ahí en realidad era una búsqueda interna que debía hacer y no salir afuera, ¿sí? O cambiarme de lugar. Porque en realidad todo pasaba por uno, ¿sí? ¿No? Como decís vos, era plantearse una introspección. Y desde ahí elaborar la sanación, si se quiere decir, porque como bien decías vos, bueno, vos citaste a Hume, pero la psicología sistémica habla de que es la oveja negra es el síntoma, ¿sí? Como bien vos decías, es la sombra y es la proyección de todo lo reprimido de los demás componentes de la familia. Y recae en vos. No hay salida. Entonces, esos actos de rebeldía, así que muy frecuentes, son justamente la reacción a ese síntoma, ¿sí? Que uno está padeciendo. Porque justamente todo con lo que no coincide el grupo familiar, ¿sí? Ha recaído en vos y vos lo tenés que tolerar, ¿sí? O la que queda es proyectarlo hacia afuera porque uno por ahí no lo puede sobrellevar. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos, ¿sí? Uno empieza a comportarse opuesto o al revés de lo que la mayoría del grupo familiar consensúa, ¿sí?
o están de acuerdo de que debería ser así. Entonces de ahí uno empieza a buscar rumbo, ¿sí? Por eso de que yo tomé la decisión de irme, para encontrarme, ¿sí? En el lugar o en ese contexto donde uno encajaba. Eso fue mi visión. Y claro, yo me vine y por ahí no pude ver el discurso que hubo después, ya sea en el seno familiar como en los demás vínculos, ¿sí? Parientes, familia, amigos, conocidos, ¿sí? Por ahí ahora he tratado de indagar o de averiguar, o alguno me contaba, sí, que era lo que pasaba después de que yo me vine, ¿sí? Pero bueno, ahí comenzó mi mundo de empezar a observarme, ver lo que quería, darle lugar a eso que realmente quería y no reprimírmelo, ¿sí? Porque justamente esto es lo que venía recibiendo uno, ¿sí? Yo creo que la familia debe identificar justamente qué es lo que le está pasando, ¿sí? A quien tildamos como oveja negra. Porque en realidad es parte de la familia, ¿sí? Nos vemos como separados, pero en realidad es parte de lo que está pasando, ¿sí? En el grupo familiar. ¿Sí? Y obviamente lo que viene sucediendo antes, ¿sí? Las generaciones anteriores, ¿sí? Lo que se viene repitiendo, que en algún momento eso tiene que sanar. Y yo creo que esa rebeldía, ¿sí? nos lleva a buscar esa sanidad porque no la toleramos. Digamos, somos el elemento que viene a dar solución a todo eso que venía padeciendo la familia, ¿sí? A través de las generaciones. Lo ubico así un poco por ahí, pero por eso digo, creo que la espiritualidad es la que viene a poner o a traer la respuesta a esto que bueno, Jung, como bien mencionaste, tocó lo que es la espiritualidad, no saliéndose de la psicología, porque yo creo que la espiritualidad es la psicología sana, ¿sí? Y lo que propone la psicología tradicional o la ciencia tiene que ver con esto, con el propio síntoma, ¿sí? No sé si por ahí. Y vos le preguntaste, le contaste a tu familia en ese momento que querías estudiar psicología, que querías estar en la espiritualidad. ¿Cómo era tu familia? Re conservadora, me imagino yo. Sí, súper, hiper, reestructurada. Todo, digamos, yo creo que ahí es cuando más se padece. La psicología sistémica habla de distintos tipos de familias, ¿sí? Están las familias abiertas, las familias cerradas, bueno, que le llaman la familia Castillo, sí, que es la psicología social, perdón, habla un poco más de esto, de los distintos tipos de familias. Y bueno, las familias que son muy estructuradas, ¿sí? En cuanto al comportamiento y en cuanto a cómo tienen que verse ante los demás, ¿sí? Yo creo que ahí es donde es más notorio la oveja negra. Y no, en su momento la pregunta que me haces, no lo tenía en claro. Cuando me di cuenta que lo mío era la psicología o todo lo que tenía que ver con la espiritualidad o sigo el mundo del pensamiento, me di cuenta casi tarde, digamos, propio, bueno, que obviamente yo mi carrera la hice muchos años después de haber terminado el nivel secundario, pero bueno, en ese tiempo tuve que elaborar, como que tardé yo creo en elaborar todo eso, y después me di cuenta que me encontré que lo mío era todo lo que tenía que ver con el mundo de la psicología, la espiritualidad, el pensamiento, ¿sí? Todo lo que elaboramos a nivel mental. Pero me di cuenta de tarde, no lo enuncié, digamos, cuando me fui, que era lo que quería hacer. Cuando lo que quería hacer, la palabra que no me salía era, cuando viste que somos muy bohemios, de viajar, viste, de relajarnos, de tomar la vida un poco más, de intentar disfrutarla, pero bueno, yo en ese momento estaba en esa búsqueda, es decir, hasta ese entonces estaba padeciendo todo eso que había vivido a nivel familiar, la perspectiva de vida que yo tenía, ¿sí? Y ahí fue donde empecé a indagar, a observarme a mí mismo.
bueno, te digo, en ese entonces cuando me voy lo que yo quería hacer quería actuar, ser actor. Digamos, era lo que por ahí creía que era el canal donde yo iba a poder sacar este personaje que traía adentro que me parecía que no lo toleraba, así no lo, en términos por ahí Qué literal lo tuyo. eh, Te quería sacar el personaje urbano, de sí, actor. era por ahí, Qué literal. claro, era sacar, o sea, mi close era salir de ahí, de eso, digamos, sacar ese personaje que traía, obviamente que normalmente se utiliza para otro tipo Para otros chistes. de otro, claro, de otra respuesta, pero eh, era eso un poco. Y, y bueno, no lo quería comentar porque, claro, en ese entonces, imagínate que yo decirle, eh, chico de pueblo, de un pueblo muy chiquito, digamos, decir, querés ser actor y quería llegar a las Hollywood. grandes ligas, digamos, Pantera Negra. quería llegar en Hollywood, sí, que todavía lo tengo pendiente, hoy lo estoy relaborando hoy en día, pero bueno, Bien, muy bien. eh, eso fue mi escape, digamos, en aquel entonces. Muy bien. Hay futuro ahí, hay futuro. Todos creemos que hay futuro. Sí, 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 yo creo que, digamos, de un otro modo, hoy creo que lo haría y lo haría desde otro lugar. En aquel entonces era como un escape y hoy creo que lo haría como algo que en realidad tengo que manifestar, si se quiere decir. Pero bueno, ya desde un lado más sano. Ari, vos sabés que mientras vos hablabas, maquinaba en mi cabeza. Y yo calculo que vos planteaste que venís de una familia re conservadora. Eh, yo calculo que todos, por lo menos que estamos en este ámbito psicológico, filosófico, metafísico, terminamos siendo, como planteaste, ese síntoma de una familia o de un inconsciente colectivo conservador. ¿Sí? Conservador, ¿a qué me refiero? Claro, O, vamos a decir, si fueran católicos, muy cerrados en la Biblia, o totalmente desconectados de lo que sea la espiritualidad, la religión o las creencias, eh, o la introspección o la mirada hacia adentro. Que en mi caso no eran conservadores a nivel religión, pero sí había un síntoma de, bueno, como yo lo percibía, que yo era el loquito que miraba hacia adentro, ¿no? O que se preguntaba por qué el cielo era azul, cuando todos los demás caminan abajo del cielo azul y nadie se pregunta nunca nada. Lo cual no es decir, claro. esto no es una descripción negativa, estoy simplemente diciendo cómo son las cosas. Incluso yo siempre digo que las personas que menos se preguntan las cosas viven más felices. Sí, nosotros, por nuestro nivel de introspección Sí, y de capacidad de preguntar cosas, terminamos lamentablemente sufriendo en todo el proceso hasta que conseguimos las respuestas, porque hoy día, bueno, gracias a Dios hemos conseguido bastantes respuestas, aunque nos faltan 1 millones, pero en todo ese proceso sufrimos, ni hablar que los bohemios o las claro. ovejas negras, hasta que logramos encontrar nuestro camino, que es totalmente distinto al seno familiar, a donde nos criaron, y lo único que conocíamos, porque encima es crearnos un camino nuevo, porque lo mucho o poco que conocíamos no nos hace felices. Entonces, es una etapa bastante Claro, de sufrimiento a nivel psicológico, emocional y espiritual, si queremos decirlo. Pero digo, seguramente todos los que sí, están sí. escuchando, si se identificaron en algún momento con la oveja negra, probablemente están siendo, al igual que nosotros, síntomas de una familia que en algún punto o no miraba hacia adentro, simplemente porque no le importaba, porque hay personas simplemente que no son introspectivas, sino que son más extrovertidas, y está confirmado desde la psicología que hay personas que miran más hacia adentro y personas que miran más hacia afuera, o que son más kinestésicos, que se mueven más a nivel corporal. O hay personas que prefieren no mirar hacia adentro simplemente para tapar cosas, sean traumas, sean complejos Claro. familiares, sean situaciones Ujú. que por ahí es muy normal encontrar que en vez de mirar hacia adentro y ver qué está pasando, lo tapo. Lo tapo con trabajo, lo tapo con dinero, lo tapo con una pareja tóxica o no tóxica, lo tapo con muchos hijos, lo tapo con títulos, lo tapo, y nunca me freno o me detengo a mirar hacia adentro. Eh, y ocurre después que aparece que se crea toda una familia sobre las bases de mirar hacia otro lado y de no decir nada porque evitemos el problema. Y entonces surge un día una ovejita negra en el seno de esa familia y dice, no, está claro que acá hay un problema. Porque está seguro que vos, vamos a poner nombres ficticios, vos, Ana, no amás a mi papá Pedro y estás con él y creaste 14 hijos con él, pero todo porque vos no te atreviste en su momento a dejarlo. O viceversa, o vos, papá Pedro, fuiste infiel toda tu vida porque no tuviste lo que necesitas para tomar decisiones e ir por tu felicidad.
Y bajo ese contexto creaste toda una familia, nada, en un ambiente tenso, porque es normal que una persona que no es feliz no pueda expresar felicidad, o no pueda expresar amor si no tengo amor para mí. Y esos complejos se reproducen en los hijos, y los hijos reproducen los mismos complejos, y etcétera. Y se crea toda una bola de nieve que un día viene la ovejita y la taja de pecho y dice, bueno, tenemos la pelota, ¿y qué es lo que está pasando acá? ¿Y qué pasa? Toda la familia que viene empujando esa bola de nieve dice, no, correte que la bola tiene que seguir empujando porque no quiero frenarme a ver la pelota. Eh, Claro, Así que probablemente, si hay alguna oveja negra en este momento, sea causa de alguno de estos factores. Ari, estamos para realizar la primera pausa, así que ya volvemos y vamos a responder algunas dale, preguntitas de los oyentes. En 5 volvemos. bien. No, no volvió. Y volvimos de la pausa. Esperamos hayan descansado un poquito de todo nuestro delirio metafísico, psicológico y. Me faltó. Y filosófico. Ahí está. Y bueno, ovejas negras, estamos de vuelta aquí. Quizás los más ovejas negras de la noche. Y vamos a responder unas preguntitas que nos dejaron en la semana algunos de nuestros oyentes. Tenemos acá a Fabi que preguntaba, no preguntaba, expresaba que su familia lo hace sentir raro. Así lo puso, raro con mayúsculas. Mi familia me hace sentir raro. ¿Es verdad? ¿Soy raro o no soy raro? O ellos son los raros. A ver, Ari, ¿qué le dirías vos acá a Fabi? Bueno, Fabi, no, lo que te diría es, habiendo pasado por ese proceso y habiendo ubicado lo que hay que ubicar, vamos a decirle, es que no, ni ellos son los raros, ni uno es el raro tampoco. Ni ellos son los normales, ni uno tampoco es el normal. Yo creo que, es decir, hay que quitar esa aparente, o entre comillas, enemistad o esa separación que hay, ¿sí? No verla, no reconocerla como que es así, sino que justamente es, cada uno está respondiendo a un patrón, ¿sí? Que trae, eh, más allá de las experiencias que cada uno vive, son lo que la bioneuroemoción le llama engrama, ¿sí? Que por ahí son, a veces se gestan propio de alguna experiencia, pero también muchas son a través de generaciones, ¿sí? Todo el tema de las constelaciones familiares, todo esto lo explica muy bien. Traen paradigmas, ¿sí? O ideas que se van transmitiendo a través de las generaciones anteriores, ¿sí? Y uno las sigue replicando. Sí, esos patrones normalmente lo trae la mayoría del grupo familiar, por eso aparece uno que está en oposición a eso. Tiene que ver con esto más que nada, no es que no haya afecto, ¿sí? Entre el grupo familiar o, o, o amor, o bueno, o digamos que el vínculo no esté, el vínculo está. Pasa que justamente eso, parece que no responder, parece como que no fueras de esa familia, es decir, te ven como que no sos parte con las actitudes que tenés, no como persona, ¿sí? Sino como es como que no coinciden con la impronta de cada uno, ¿sí? Con las respuestas que uno da, ¿sí? Con las actitudes que uno tiene, ¿sí? El comportamiento que uno lleva, eh, hacen reacción, ¿sí? A eso, pero no hacia la persona, obviamente, ¿sí? El que te hagan sentir raro no quiere decir que es algo malo, es algo negativo, no, bueno, no estamos compartiendo ideas, si se quiere decir, pero no es que haya digamos, porque normalmente inconscientemente recae en eso, ¿sí? Es como que se plantea una enemistad, ¿sí? Entre los demás y uno, o entre uno y los demás. Y no se debe ver así porque, bueno, he tenido la oportunidad de atender algunos casos donde hay intento de suicidio, ¿sí? El verse el raro, que ven que... Porque hay, yo quizás en mi caso o en tu caso por ahí no fue tan marcado, ¿sí? Digamos que no nos hicieron ver o no expresaron tanto esa apatía por cómo nos comportábamos. Pero donde está muy marcado, ahí sí, viste, uno se ve muy lejos y dice, bueno, no soy de este mundo, me quito la vida.
y, y no se debe ver así, no se debe ver porque tarde o temprano se van a poner, se van a ver a la luz, digamos, que era lo que más coincide con lo propio de la vida, ¿sí? Y era como venía pensando mi familia o como realmente yo estaba pensando. Porque bueno, yo hoy por hoy puedo brindar respuestas o soluciones al grupo familiar, ¿sí? Bueno, o a toda la familia, ¿sí? Los parientes. Entonces, bueno, ya dejé de ser ese personaje negativo y pasé a ser un personaje muy positivo. Tal cual, Ari, tal cual. No sé qué más aportar a todo lo que dijiste vos, pero bueno, desde mi perspectiva, es decir, no tenemos que quitarnos por ahí la idea esto de lo que es normal o anormal. Creo que hoy en día Claro, todos podemos abrir un poco más la mente, tanto en este tema de la oveja negra como en muchos otros afluentes en la vida. Es decir, a nivel de elección sexual, si soy homo o hetero, creo que nadie hoy en día, con dos dedos de frente, puede ponerse a discutir de que esto es normal y lo otro es anormal. Si bien, lamentablemente, exactamente. año 2022, todavía escucho personas tan conservadoras y cerradas de cabeza que no logran aceptar esa realidad, que ni siquiera es una diferencia, es una realidad. No hay que emitir juicio de valor sobre lo que es real, y es así, y es así. Pero bueno, hoy en día creo que por lo menos el 80% de las personas que nos cruzamos en la calle van a poder evaluar eso como algo normal, ¿sí? Y entonces, lo normal, pensarlo, si vos, Fabi, no sé, no querés ir al partido de fútbol, y toda la familia va al fútbol, y la familia es feliz yendo al fútbol, y vos no sos feliz yendo al fútbol, a ver, que ellos vayan a ver el fútbol y vos no vayas a ver el fútbol. El problema surge de la tensión entre lo que yo creo que es normal y lo que es anormal, o en ese juicio de decir, bueno, yo estoy bien y ellos están mal, o al revés, viceversa, que ellos me juzguen a mí porque yo estoy mal. No hay que caer en ese error, porque no hay una ley, no hay nada escrito sobre cómo debemos ser cada uno de nosotros. Si bien nos han querido meter a lo largo de la historia 1 millón de ideas sobre qué y cómo tenemos que ser desde puntos de vista religiosos, mandatos familiares y no sé, por donde sea que nos ingrese cultura a cada ser humano, nos viene dada una idea de cómo tenemos que vivir. La realidad es otra. La realidad es que somos lo que somos y que en la medida que nosotros podemos mirar hacia adentro e ir aceptando ese proceso y eso que somos, podemos llegar a ser felices. De lo contrario, terminamos creando una máscara, un disfraz que a la larga sale a la luz y cuando sale a la luz regularmente es tarde. ¿Cuándo es tarde? Cuando ya tengo una familia y de golpe yo quiero vivir lo que tenía que haber vivido cuando tenía 15, 16, 20 años. O me casé a los 15 años, Claro, me dijeron que me tenía que casar porque era lo correcto, y a mis 30 quiero dejar a mi pareja o peor, quiero engañarla, quiero ser promiscuo, porque realmente no pude vivir mi sexualidad libremente. Y eso teniendo encima hijos en la familia que van a experimentar todo el sufrimiento de la separación, o peor aún, del mal ejemplo de engañar a la pareja, cosa que van a terminar reproduciendo. Por ende, dejemos de tensionar lo que es normal. Lo que tu familia diga, Fabi, que es normal o no es normal, intentá, sé que no es fácil porque he estado en el puesto de la oveja, hoy en día estoy todavía en el puesto de la oveja, pero intentá aceptar, por un lado, que ellos no son culpables de su ceguera, pero si bien tenés que aceptar que tienen una cierta ceguera y que no pueden ver que vos sos distinto y está bien, que está perfecto, y por otro lado vos simplemente valorá lo que sos y aceptalo, porque parte del dudar entre ser lo que soy y ser lo que mi familia espera que sea, es porque todavía vos no te estás aceptando, ¿sí? Y te lo digo porque también me pasa, pero simplemente es mirar hacia adentro y aceptar que lo que sos es justamente lo que debes ser, y está perfecto. Así que claro. bueno, me fui por las nubes. Espero que hayan entendido algo. Ari, bueno, y seguimos con una preguntita más que tenemos acá de Claudia. Bien. Claudia nos dice que viene de una familia también media conservadora, donde ha experimentado desde muy pequeña lo que es violencia de género, ¿sí? Abuelo golpeador con su abuela, su madre eh, también eligió a su padre, que bueno, ha tenido violencia familiar durante toda su infancia. Hoy en día su hermana, no ella, pero su hermana también se casó, se juntó con su pareja y su pareja también le ejerce cierto nivel de violencia. No aclara si física o emocional, pero violencia. A lo cual dice ella que se da cuenta, dice, yo me doy cuenta de que está mal, pero cuando estamos todos en familia nadie dice nada, como que está todo bien, como que es lo normal. Claro, Dice, ¿qué pasa? claro.
¿Soy yo el bicho raro? ¿O por qué pasa que todos van eligiendo las mismas situaciones y yo solamente puedo ver que eso es negativo? Eh, claro, decime, si bien he vivido cosas similares, vamos a dejar acá a Ari que te dé una guía. ¿Qué puede hacer Ari en ese momento, Claudia, en esa situación? Bueno, obviamente que desde el punto de vista, como ella dice, que no lo ve bien, bueno, que continúe con eso, ¿sí? Que no hay que darle lugar a lo negativo, a lo que no es bueno, ¿sí? Obviamente como expresa ahí el daño, la violencia, ¿sí? El daño físico, o ya sea la violencia simbólica que también está, porque de una u otra forma se proyecta, ¿sí? Se expresa. Y lo que viene ocurriendo es un poco lo que hablábamos, ¿sí? Se viene transmitiendo a través de las generaciones la misma impronta, ¿sí? La misma actitud, ¿sí? De, de, de sometimiento, de dejarme golpear, obviamente que es inconsciente. Lo que tiene que entender un poco acá es que son actitudes o conductas, ¿sí? Esto de buscar una persona golpeador, son inconscientes. Es decir, están en la persona pero no se dan cuenta, ¿sí? Creen que es lo que merecen tener y que es a lo cual deben darle lugar como algo normal. Lo normalizan, eso es lo que sucede bueno, en su hermana, en su madre, ¿sí? Lo que ha venido pasando. Y bueno, ella justamente es la observadora, ¿sí? Un poco de las características que dijimos que la oveja negra tiene, ¿sí? De observar esto que está pasando, no solo observarse a uno mismo, sino observar el grupo familiar, ¿sí? Y desde ahí uno cuestiona o ve que hay la posibilidad de que hay otro tipo de pensamiento opuesto a esto que viene pasando, ¿sí? Como solución, que bueno, de un modo u otro que vaya tratando de verbalizar, ¿sí? De hablarlo, mirá, no está bueno de que alguien te golpee, no está bueno que haya violencia en las parejas, en las relaciones, ¿sí? Eh, si, si no coinciden, si no, digamos, no pueden lograr convivir en armonía, bueno, siempre por ahí hablamos, nos vamos al extremo de que por ahí, bueno, de separarse, ¿sí? Que es lo más sano, ¿sí? Eh, sería en ese caso. Pero bueno, obviamente primero hay que tratar de, de darse la oportunidad y decir, bueno, a ver, ¿se puede revertir esto? El tiempo, bueno, va a depender de cómo esté el, el pleito ahí, ¿sí? Si la violencia es muy crónica, obviamente que es lo más sano, lo más saludable es cortar por lo sano, ¿sí? Pero cuando hay posibilidades que no es tan marcado, ¿sí? La violencia, bueno, se puede llegar a resolver y sanar la relación. Pero bueno, obviamente que lo propio de ella es que pueda ver si esos rasgos también están en ella, ¿sí? Que está a tiempo de revertirlo, está a tiempo de cambiarlo, y, y que vaya ayudando, ¿sí? Al grupo familiar esto que ella ve, ¿sí? Y que los demás no ven. Te Ari, dejo ahí bueno, un poquito a vos que puedas sí, no, aportar. siempre me cortás todo el guión, no sé qué decir ahora. Claro, bueno, no, desde mi punto de vista, que me haya dicho Ari, yo lo único que te puedo decir es que, bueno, yo me enfoco obviamente en tu problema, porque inevitablemente el problema de tu hermano, el problema de tu madre o de tu abuela, o el contexto de ese familiar, no depende de vos, hay que primero diferenciar eso, que si bien, bueno, vos podés dar tu apoyo emocional, estar físicamente, pero la resolución de cada uno de la vida de ellos depende plenamente de sus decisiones y no tuyas. Por ende, te invito a que primero que te corras de esa presión de decir tengo que salvar a mi hermana, a mi madre y a mi abuela, por más que se sienta feo o diga, bueno, qué desinteresado, no, porque en última instancia, nuevamente, cada persona termina tomando la decisión de su vida y vos, aunque a no ser que le pongas un arma en la cabeza, no van a accionar como vos quieras. Y tu sufrimiento no va a valer la pena, inevitablemente. Eso por un lado. Por otro, esto de replicar los patrones familiares,
ya lo venimos hablando un montón de sesiones y bueno, Ari también lo explicó. Ni hablar que si tu abuela terminó eligiendo una pareja que la golpeaba, crió a tu madre y tu madre después eligió a otra pareja que también no sé si le golpeaba o le violentaba emocionalmente o como venga, el maltrato es maltrato. Había altas probabilidades de que tu hermana o vos experimentaran lo mismo. Y por suerte y gracias a Dios, vos podés quitarte la venda de los ojos y ver un poco más allá del árbol. Pero lamentablemente las personas que están en esa situación no logran verlo porque, como dijo Ari, es algo a nivel inconsciente y están simplemente replicando lo que conocen. Entonces, si el contexto o el seno familiar les enseñó que su expectativa de lo que es una pareja es alguien que te grite, o te prohíba, o te acose, o te presione, hay algo dentro suyo que termina diciendo, bueno, esto es lo que conozco, entonces esto será lo que merezco o lo que puedo llegar a tener. Pero bueno, vos como tu rol de, si queremos decirlo, oveja negra, es decir, tratar de usar todo lo que tenés en mano para despertar a la persona que lo está padeciendo, pero después de eso no te vuelvas muy loca porque inevitablemente vas a sufrir por una historia que no es tuya, ¿sí? ¿Y qué te diría? Que ¿cuál es lo más positivo? Quizás que te enfoques en el futuro, quizás que cuando vos tengas la oportunidad de crear una familia, de dejar tu legado, de modificar el mandato, ese mandato familiar, porque inevitablemente somos seres históricos y como ayer estaban nuestros padres y hoy estamos nosotros, mañana están nuestros hijos, cambiar ese mensaje que circula a nivel inconsciente, a nivel de familia. Y si vos hoy en día pudiste abrir los ojos y ver algo más, te invito, entonces nada, simplemente que por ahí prestes más atención y te enfoques más las energías en cómo vas a criar a tus hijos en un día, si es que vas a tener hijos, o con la pareja que vayas a elegir, o cualquier mensaje que vayas a dejar o a tus amigos, o a nivel legado, porque no solamente son hijos, todos vamos dejando un mensaje a nivel contacto humano diariamente. Cada vez que nos conectamos con una persona, algo nuestro se queda en ellos y algo de ellos se queda en nosotros. Entonces, lo inevitable es modificar la historia que tu familia está viviendo, hasta por lo menos hasta que ellos puedan abrir los ojos y ver algo distinto. Que regularmente surge tras años y años de sufrimiento, las personas en algún momento tienden a abrir los ojos. Pero bueno, inevitablemente eso te excede a vos. Y lo otro, en cambio, sí, está en tus manos. Elegir una buena pareja, elegir quererte vos, valorarte vos, incluso después expresar esa buena elección, esa forma de elegir bien a una pareja, y la forma de amarse a sí mismo, a tus hijos. Qué más productivo y qué mejor enseñanza te puede haber dejado toda esa experiencia que me estás planteando, nos estás planteando. Así que bueno, espero, Clau, que algo de eso te sirva. Y bueno, ya que estamos, invitamos a todos los otros oyentes a escribirnos en la semana las preguntas, recomendaciones, inquietudes que tengan. Siempre son bienvenidas y las vamos a tratar y vamos a tratar de darle el mayor apoyo o luz que podamos de nuestra experiencia, siempre desde un punto de vista humilde, porque no tenemos la respuesta de todo, ni mucho menos. Pero bueno, la realidad es esta. Acá las ovejas estamos intentando dar explicaciones a nuestro contexto individual y a lo que realizan todo el resto de las personas que extrañamente nos cuesta un montón entenderlas y ellas a nosotros. Ari, vos sabés que tengo ahora, ya casi nos queda poco tiempo para terminar, una pequeña fábula de la oveja negra que va a dar a modo así de cierre y después te dejo vos para que termines de dar tu devolución. La fábula se llama justamente la fábula de la oveja negra. Es algo así, no la tengo escrita, así que la vi y la tengo acá en la mente. Resulta ser un pueblito, ¿sí? Un pueblito donde todos y cada uno de los habitantes robaban, ¿sí? Todos y cada uno, del primero hasta el último, robaban. Entonces, todas las noches, todos y cada uno de los habitantes salía de sus casas a robar al vecino. Y nada, y esto venía circulando año tras año, tras década, tras año. Todos se robaban a todos, por ende, al final del día todos más o menos seguían teniendo lo mismo, ¿sí? Entonces había un cierto equilibrio, si bien obviamente no es algo sano, pero la sociedad esa ciudad se mantenía. Vos me robás, yo te robo, todos nos robamos, bueno. Pero ¿cuándo surge la crisis? Cuando un día llega un forastero, un extranjero, y se muda a esa ciudad. Esa noche llega el extranjero, se instala en su casita, y él se pone a leer un librito al lado de su chimenea, tranquilo, relajado, y todos salen a robar.
¿Qué pasa? Empiezan a robar, a robar, a robar, ven que este tipo nunca se ha ido de la casa. Dice, bueno, no, veo luz en la casa, no me voy a meter. Esa noche todos robaron menos esa persona que vio a este que no salió de la casa y entonces no pudo entrar a robar. Esto se siguió repitiendo noche tras noche, tras noche, tras noche, y siempre uno quedaba sin poder robar. Por ende, siempre alguien empezaba a perder. ¿No? Es decir, bueno, todos robaban menos el pobre que le tocaba a este que no salía de la casa. Le golpearon la puerta un día y le dijeron, fíjate que, a ver, esta es la costumbre del pueblo, ponete las pilas, salí a robar. Y el extranjero dijo, no, mira, los entiendo, los acepto, pero yo no robo. Entonces, esa noche lo que hizo el extranjero, se fue al costado del río a leer su librito, dejó la luz apagada de su casa, entonces, tranquilamente, los ladrones nuevamente pasaron a robar. Pero, como ya había una persona más en el pueblo, siempre quedaba uno, ¿no? Que no podía robar, o que quedaba con menos, quedaba con menos ganancia, ¿sí? Porque si había uno que no robaba, uno se llevaba dos partes de todo el resto. Entonces empezó a surgir la diferencia, y con esa diferencia empezó a armarse el bolonqui, porque es bien de capitalista. Dice, ¿cómo vos tenés más que yo? Si yo también robo, bueno, pero uno robaba más. Claro. Entonces, año tras año tras año de replicar lo mismo, se terminó finalizando el ciclo de robo porque este tipo extranjero que no quería cumplir el patrón cultural aceptado, ese mandato de robo constante, los obligó a ellos a replantearse ese término de desigualdad. Y obviamente a romper ese patrón totalmente negativo. Y inherentemente, este personaje era la oveja negra de esa ciudad. Ahora, como para ir cerrando, vamos, como dijimos, la idea de este programa era reivindicar un poco el lugar de la oveja negra. Y la oveja negra, como dijimos, viene a plantear el síntoma de algo reprimido dentro de la familia, algo que no se dice, o que se calla, o que se tapa. Por ende somos, ya me metí como la oveja negra nuevamente, lo digo orgulloso casi, pero no tan orgulloso. Somos los factores de cambio de la familia, ¿sí? Generadores de cambio. Claro, exactamente. Y somos, no es para decir algo extravagante, pero somos los que creamos un potencial de algo nuevo en la familia. Abrimos la posibilidad de un cambio generacional, de costumbres, de nuevas ideas, de mejora. También ocurre el caso contrario, ¿no? Tampoco somos todas las ovejas hermosas y divinas. Pero digo, sí tenemos la capacidad de abrir el abanico de posibilidades a algo distinto. ¿Sí? Distinto, no vamos a decir mejor o mucho mejor, simplemente distinto. Y ese distinto, en muchos ambientes negativos, enfermos, con mucho dolor reprimido, tiende a ser algo bueno. Pero inevitablemente la oveja tiende a pagar el precio. Incluso dirían que la oveja es el miembro de la familia, quizás el más leal al miembro de la familia, porque termina sacrificando su amor y su lugar en la familia, porque no es algo fácil ni lindo sacrificar el amor de la familia. Por ahí lo verbalizamos y parece una pavadita, pero para la persona que experimenta el ninguneo o la separación o la enajenación por parte de la familia, se siente una soledad increíble, más en etapas de formación de identidad. Por ende, un aplauso para mí, para quienes todavía se tienen como oveja negra de la familia, porque inevitablemente, quizás no tus miembros directos, tus padres, hermanos, primos, puedan verlo, pero estoy seguro que en algún momento algún integrante va a poder mirar y va a decir, aguantá, pero ¿por qué esta oveja se salió del rebaño? ¿Por qué miró para otro lado? ¿A qué se está revelando? ¿Qué está expresando? Y creo que ese resultado va a ser el premio que todas las ovejas en definitiva buscamos. O que sea un integrante de la familia pueda mirar para el costado y decir, hay otro camino, hay otra forma de vivir la vida. Así que bueno, mis felicitaciones para las ovejas. Ari, te voy a dejar para que vayas concluyendo. Gracias a todos por escucharnos. Espero que hayamos dejado nuevamente nuestro apoyo total a las ovejas. Estamos con ustedes. No tengan miedo, no cedan, ¿sí? Porque regularmente todos estamos tentados a decir, bueno, ¿por qué voy a seguir este camino del héroe de quiero defender mis ideales y nadie me apoya? Y créanme que en el largo plazo hay un premio, ¿sí? A veces es externo y a veces es interno. Y inevitablemente el interno creo que lo vale. ¿Sí? La satisfacción de decir, bueno, creí en mí, creí en mis ideales, creí en mis valores y hoy me doy cuenta que era lo correcto, porque era en definitiva lo que yo era. Así que bueno, Ari, te dejo para terminar.
Bueno, sí, sumando a lo que venías diciendo, es esto, que en realidad tiene que tener un sentido alentador, ¿sí? Ser la oveja negra, porque como decimos, terminamos planteando todo aquello que hace mal a la familia, así le tratamos de darle la vuelta, revertir esa situación y que sea algo sano o algo vital para, para los integrantes y para uno mismo, obviamente. Y como decías vos, tarde o temprano tiene esa recompensa que uno anhela, ¿sí? En un tiempo o en un proceso que se padece, como bien lo decías, porque bueno, es como que tiene dos caras, ¿sí? Ser la oveja negra, ¿sí? Por un lado padecemos y por otro lado vemos una pequeña luz en el camino que bueno, cuando se alcanza, como decís vos, se obtiene una recompensa y una gran recompensa. Yo por lo menos desde mi experiencia creo que es para todos, ¿sí? Eh, porque digamos, yo tengo este lema, pero en realidad es un principio que utilizo siempre, es de que el sentido de las cosas están al revés, ¿sí? Que todo lo que se cree normal o quienes creen en lo normal ven algo como distinto, eh, justamente lo distinto es lo que debería ser normal. Eh, y, y, bueno, es justamente lo que venimos a plantear, ¿sí? Las ovejas negras, venir a sacar eso que coincide más con la vida y no con lo que se venía repitiendo, ¿sí? Que era nocivo. Y un poco lo que planteó Claudia, quien mencionaste, de que se venía replicando algo muy negativo, ¿sí? Y que en algún momento hay que darle un parate a eso, ¿sí? Y, y creo que es esto, digamos, para dejarle un mensaje final a quienes se identifican como la oveja negra, así que sigan confiando en lo que creen, que se sigan apoyando en lo que ven, ¿sí? En cuanto a perspectiva de vida, que tarde o temprano eso va a tener forma y, bueno, y va a poderse ver y va a ser muy saludable, no solo para uno, sino para el grupo familiar, como también social, ¿sí? Así que bueno, ahí creo que concluí yo con Buenísimo, mi Ari. punto de Bueno, vista general. vamos a seguir despidiendo. Gracias a todos por escucharnos. Les dejo la frase de: no es sano estar bien adaptado a una sociedad enferma. Aplica familia, aplica relaciones, aplica amistades, aplica trabajo, aplica proyectos futuros. Eh, Así que bueno, Eric gracias Fromm, a todos. citazo. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos lo hayan disfrutado. Los esperamos el próximo domingo a las 23 horas nuevamente, aquí en Radio Cracovia, por el lado B de la vida, el lado B de las cosas que nos contamos cuando estamos solitos en casa. Así que bueno, buen fin de semana para todos, buen fin de semana, buen inicio de semana, Ari, que lo disfrutes. Gracias igualmente para Que vayan a todos. trabajar, que lo disfrutes igual. Y bueno, gracias por todo. Nos vemos. Nos vemos, adiós.